El silencio era total, pesado, y Rogelio Solís, un empresario de 45 años, abrió los ojos lentamente. Él esperaba estar en su lujosa habitación, pero lo que encontró fue mucho más aterrador. Estaba atrapado en un espacio minúsculo y acolchado, y el pánico comenzó a apoderarse de él cuando tocó la seda que lo rodeaba. Su corazón se disparó y su mente intentaba comprender dónde estaba y qué había sucedido. Los recuerdos de los últimos días eran nebulosos, como si una niebla espesa cubriera su memoria. Intentó moverse, pero el espacio era tan reducido que apenas podía levantar los brazos. El aire se hacía cada vez más pesado y la claustrofobia amenazaba con dominarlo. Fue entonces cuando escuchó voces amortiguadas que venían del exterior. «Una gran pérdida para todos nosotros», decía una voz grave que Rogelio reconoció como la del padre Octavio, el sacerdote de la parroquia que su familia frecuentaba ocasionalmente. Ahí, la verdad lo golpeó como un rayo. Estaba en un ataúd. Estaban celebrando su funeral. El choque inicial dio paso a una confusión abrumadora. ¿Cómo era posible? Él estaba vivo. Sentía su corazón latir, su pecho subiendo y bajando con cada respiración agitada. ¿Sería que lo habían dado por muerto por error, o alguien había planeado esto deliberadamente? Rogelio intentó gritar, golpear las paredes de su prisión de madera, pero su cuerpo no respondía como deseaba. Se sentía débil, como si hubiera estado durmiendo por días. El miedo se intensificó cuando comprendió que si no lograba llamar la atención pronto, moriría allí dentro, enterrado vivo. Las voces seguían llegando del exterior, un murmullo constante de condolencias y lamentos. Reconoció algunas: socios de negocios, amigos de la alta sociedad, parientes lejanos. Todos lloraban su supuesta muerte, ajenos al hecho de que él podía oírlos. De repente, una voz familiar cortó el aire como un cuchillo, helando la sangre de Rogelio. Era Clara, su esposa. «Gracias a todos por venir», dijo con voz embargada. Rogelio habría apreciado ver cuántas vidas tocó. Pero algo en su tono hizo que Rogelio se estremeciera. Él conocía a Clara desde hacía más de 2 décadas. Habían construido un imperio juntos y él podía detectar cuando ella estaba fingiendo. Ahora estaba seguro de que su dolor era una actuación. «Fue una pérdida tan repentina», continuó Clara. «El médico dijo que fue un ataque cardíaco. ¿Quién habría pensado que un hombre tan fuerte como Rogelio...» Su voz se quebró en un sollozo que sonaba demasiado teatral para los oídos entrenados de Rogelio. Él quería gritar, decirles a todos que estaba vivo, que algo estaba terriblemente mal, pero su cuerpo seguía sin responder como deseaba, y sus intentos de hacer ruido eran demasiado débiles para ser escuchados sobre el murmullo de la multitud. Mientras luchaba por encontrar una manera de alertar a alguien sobre su situación, Rogelio escuchó pasos que se acercaban al ataúd. Una mano se posó sobre la madera, exactamente encima de su rostro. «Mi amor», susurró Clara tan bajo que Rogelio apenas pudo oírla. «Descansa en paz». Hubo un momento de silencio, y entonces Rogelio escuchó algo que lo dejó helado. El sonido inconfundible de un beso. Pero no era el sonido de labios contra madera, era el sonido de un beso apasionado entre 2 personas. «Funcionó», murmuró una voz masculina que Rogelio reconoció con horror. Era Marcos, su mejor amigo y socio en los negocios. «Nadie sospecha de nada», le respondió Clara. «No, aquí, nos...» ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. Veremos esta noche cuando todo haya terminado. El mundo de Rogelio se desmoronó en ese instante.
su esposa y su mejor amigo no solo estaban teniendo una aventura, sino que parecían ser responsables de su situación actual. La traición era tan profunda, tan inesperada, que por un momento Rogelio olvidó el peligro en el que se encontraba. Mientras la ceremonia continuaba, Rogelio luchaba contra una mezcla tóxica de emociones: rabia, dolor, confusión y, sobre todo, un miedo abrumador. ¿Cómo habían logrado engañar a todos? ¿Qué le habían hecho exactamente? Y lo más importante, ¿cómo iba a salir de esta situación con vida? Las horas pasaron como una eternidad. Rogelio escuchó el sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd, indicando que lo estaban enterrando. El pánico alcanzó nuevos niveles mientras sentía el peso aumentar sobre él. Estaba seguro de que moriría allí, traicionado por las personas en quienes más confiaba, olvidado por el mundo. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse a la desesperación, escuchó un sonido diferente: el raspado de una pala contra la madera del ataúd. Alguien estaba cavando. ¿Oíste eso, Samuel?, dijo una voz joven y femenina. Sonó como si algo se moviera dentro. «Estás imaginando cosas, Elena», respondió una voz más vieja y gruñona. «Los muertos no se mueven. Termina de cubrir la tumba para que podamos irnos a casa». Rogelio reunió todas sus fuerzas y logró golpear débilmente la tapa del ataúd. Era su última oportunidad. Hubo un jadeo de Dan. «¡Sorpresa! Tío, juro que escuché algo», exclamó Elena. «Imposible», dijo Samuel, pero su voz sonaba insegura. Rogelio golpeó de nuevo, esta vez con un poco más de fuerza. «¡Dios mío!», gritó Elena. «Hay alguien vivo ahí dentro». El sonido de las palas trabajando frenéticamente llenó el aire. Rogelio sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras la esperanza renacía en su corazón. Tal vez, solo tal vez, lograría salir de esa pesadilla con vida. Cuando la tierra fue removida y la tapa del ataúd finalmente se abrió, permitiendo que la luz del atardecer inundara su visión, Rogelio supo que su vida había cambiado para siempre. La traición de Clara y Marcos, su milagroso rescate, todo apuntaba a un nuevo capítulo en su existencia. Mientras Elena y Samuel lo ayudaban a salir de la tumba, débil y desorientado, Rogelio juró que descubriría la verdad detrás de lo que le había sucedido. Y cuando lo hiciera, aquellos que lo habían traicionado pagarían por sus acciones. Pero ahora, mientras respiraba el aire fresco de la noche y sentía la hierba bajo sus pies, Rogelio solo podía agradecer por estar vivo. El camino que tenía por delante sería difícil, pero estaba determinado a recorrerlo, sin importar los obstáculos que encontrara en el camino. La noche había caído sobre el cementerio de Villa Serena cuando Elena y Samuel, tía y sobrino, ayudaron a un debilitado Rogelio a salir de la tumba. El hombre, aún vestido con su traje fúnebre, temblaba incontrolablemente, su mente luchando por procesar los eventos de las últimas horas. «Él necesita atención médica», dijo Elena, sosteniendo a Rogelio firmemente. A sus 28 años, la joven psicóloga estaba acostumbrada a lidiar con situaciones de crisis, pero nunca había imaginado enfrentar algo así. Samuel, el sepulturero de 60 años, miró a su alrededor nerviosamente. «No podemos llevarlo a un hospital. Imagina el escándalo. Un hombre declarado muerto, desenterrado. Los periódicos se volverían locos». Rogelio, recuperando algo de lucidez, habló con voz ronca. «Por favor, no puedo ir a un hospital. Ellos me encontrarían». Elena y Samuel intercambiaron miradas de preocupación. «¿Quién, señor?», preguntó Elena suavemente. «Mi esposa y Marcos», respondió Rogelio, el dolor evidente en su voz. «Ellos planearon esto».
La revelación dejó a los salvadores de Rogelio sin palabras por un momento. Fue Elena quien tomó la iniciativa. «Tío, vamos a llevarlo a la cabaña. Allí estará seguro mientras decidimos qué hacer». Samuel asintió y entre los dos ayudaron a Rogelio a caminar hasta una vieja camioneta estacionada cerca. El trayecto hasta la cabaña en el bosque escondido, propiedad de la familia de Elena, fue tenso y silencioso. Rogelio, exhausto y abrumado, se sumergió en un sueño intranquilo. Al llegar a la cabaña, Elena entró en modo profesional. Examinó a Rogelio lo mejor que pudo, concluyendo que, aunque débil y deshidratado, no parecía estar en peligro inmediato. Lo ayudó a cambiarse de ropa, dándole prendas viejas de su tío, y preparó una sopa caliente. Sentados frente a la chimenea, Rogelio comenzó a narrar su historia. Les habló de su exitosa carrera como empresario, de cómo había construido un imperio desde cero junto con su esposa Clara. Les contó sobre Marcos, su mejor amigo desde la universidad y socio en los negocios. «Nunca sospeché», dijo Rogelio, su voz quebrándose. Confiaba en ellos ciegamente. Elena, aplicando sus conocimientos de psicología, escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales para ayudar a Rogelio a procesar lo ocurrido. Samuel, por su parte, permanecía en silencio, su ceño fruncido revelando su indignación ante la traición. «Lo último que recuerdo antes de despertar en el ataúd fue una cena en casa», continuó Rogelio. «Clara había preparado mi plato favorito. Marcos estaba allí como tantas otras veces. Recuerdo sentirme mareado después de la cena. Pensé que era el vino». «Lo envenenaron», murmuró. ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. Samuel rompiendo su silencio. Elena le lanzó una mirada de advertencia, pero Rogelio asintió lentamente. «Parece que sí. Deben haber usado algo que simulara un ataque cardíaco. Clara siempre tuvo fascinación por la medicina. Llegó a estudiar por un tiempo antes de dejarlo por los negocios». A medida que la noche avanzaba, Rogelio compartió más detalles de su vida. Habló de la empresa que había fundado, de los millones que había acumulado, de las propiedades a su nombre. Todo eso ahora estaba en manos de Clara. «Necesito recuperar mi vida», dijo Rogelio con determinación. «No puedo dejar que se salgan con la suya». Elena, sin embargo, advirtió sobre la precariedad de la situación. «Señor Solís, entiendo su deseo de justicia, pero debemos ser cautelosos. Legalmente, usted está muerto. Si Clara y Marcos descubren que está vivo, podrían intentar terminar el trabajo». Las palabras de Elena pesaron sobre los tres. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de un teléfono. Era el celular de Elena. «Sí, oh Dios mío, ¿está segura?». La voz de Elena sonaba alarmada. Después de colgar, se volvió hacia los demás con expresión grave. «Era mi colega del orfanato Esperanza. Acaba de ver en las noticias. La policía está buscando a un ladrón de tumbas en el cementerio. Alguien reportó actividad sospechosa esta noche». Rogelio palideció. «Clara, debe haber sido ella. Tal vez vino a asegurarse». «Tenemos que sacarlo de aquí», interrumpió Samuel. «Si la policía empieza a investigar, eventualmente llegarán hasta nosotros». Elena asintió, su mente trabajando rápidamente. «Conozco un lugar. Una amiga tiene una casa de campo abandonada a unas horas de aquí. Podemos llevarlo allí mientras planeamos nuestro próximo movimiento». Rogelio los miró, gratitud y determinación mezclándose en sus ojos. «Gracias. No sé cómo pagar por lo que están haciendo». «No nos debe nada», respondió Elena con una sonrisa gentil. «Pero si quiere agradecernos, ayúdenos a desenmascarar a...».
Esos criminales. Mientras preparaban apresuradamente lo necesario para el viaje, Rogelio no pudo evitar pensar en la ironía de su situación. Hace solo unas horas yacía en una tumba, traicionado y abandonado. Ahora, aunque aún en peligro, había encontrado aliados inesperados. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente. ¿En quién más podría confiar? En un mundo donde su esposa y mejor amigo habían conspirado para matarlo, ¿quién más podría estar involucrado en el engaño? Mientras la camioneta de Samuel se alejaba de la cabaña en la oscuridad de la noche, Rogelio juró que descubriría la verdad. No importando el costo, la batalla por su vida y su legado apenas comenzaba. El amanecer encontró a Rogelio, Elena y Samuel llegando a la casa de campo abandonada en la cima del cedro. El lugar, aunque descuidado, ofrecía un refugio seguro, lejos de miradas indiscretas. Mientras Samuel aseguraba el perímetro, Elena ayudaba a Rogelio a instalarse en uno de los dormitorios menos deteriorados. «Necesitamos un plan», dijo Rogelio, su voz más firme después de horas de descanso y reflexión. «No puedo esconderme para siempre». Elena asintió, su mente de psicóloga analizando la situación. «Lo primero es garantizar su seguridad. Luego necesitamos pruebas de lo que Clara y Marcos hicieron». «Tengo un amigo», murmuró Rogelio después de un momento de silencio. «Alguien en quien creo que puedo confiar. Daniel Vargas, mi abogado personal. Si alguien puede ayudarnos legalmente, es él». Samuel, que acababa de entrar al dormitorio, frunció el ceño. «¿Está seguro de que podemos confiar en él?» No quería ser pesimista, pero después de lo que pasó, Rogelio entendía la preocupación. «Daniel ha sido mi amigo desde antes de que yo tuviera dinero. Nunca ha demostrado interés en mi fortuna. Si hay alguien en quien puedo confiar, es en él». Elena consideró la situación. «Podríamos contactarlo, pero con extrema cautela. No podemos arriesgarnos a que Clara o Marcos se enteren». Mientras discutían los detalles de cómo contactar a Daniel de forma segura, Elena recibió otra llamada. Su rostro se puso tenso mientras escuchaba. «Era mi colega del orfanato Esperanza otra vez», dijo después de colgar. «Las noticias están llenas de rumores sobre el incidente en el cementerio. La policía está investigando y Rogelio, su esposa, ofreció una recompensa por información sobre el profanador de su tumba». Rogelio cerró los ojos. El dolor era evidente en su rostro. «Ella está cubriendo sus rastros. Si alguien descubre que la tumba está vacía, necesitamos actuar rápido», interrumpió Samuel. «Cada minuto que pasa es una oportunidad para que nos descubran». Decidieron que Elena sería quien contactaría a Daniel. Como era la menos conocida del grupo, tenía menos probabilidades de levantar sospechas. Usaría un teléfono prepago y marcaría un encuentro en un lugar público, pero discreto. Mientras Elena se preparaba para salir, Rogelio la detuvo. «Elena, no puedo agradecértelo». ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. «Suficiente por lo que estás haciendo. Tú y Samuel me han dado una segunda oportunidad de vida». La joven psicóloga sonrió cálidamente. «Es lo correcto, Rogelio. Nadie merece pasar por lo que usted pasó. Vamos a ayudarlo a recuperar su vida». Después de que Elena partió, Rogelio se quedó solo con sus pensamientos. Imágenes de su vida con Clara pasaban por su mente. Su matrimonio, los viajes, los momentos de intimidad. Todo había sido una mentira. ¿Desde cuándo lo estaban engañando? Samuel, percibiendo la angustia de Rogelio, se sentó a su lado. «Sé que no nos conocemos bien, pero si necesita hablar...» Rogelio agradeció el gesto y
Sorprendentemente, se vio abriéndose al viejo sepulturero. Le habló de cómo había construido su imperio desde cero, de los sacrificios que había hecho, de las noches sin dormir, trabajando junto con Clara. «Pensé que estábamos construyendo un futuro juntos», dijo con amargura. «Ahora me pregunto si ella alguna vez me amó de verdad». Samuel escuchó en silencio, ofreciendo ocasionalmente palabras de consuelo. Su presencia tranquila fue un ancla para Rogelio en medio de la tormenta emocional que estaba atravesando. Mientras tanto, en la ciudad, Elena se preparaba para reunirse con Daniel Vargas. Había marcado una reunión en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad, un lugar poco frecuentado donde era improbable que los reconocieran. Daniel, un hombre de unos 50 años, con canas y gafas de montura gruesa, llegó puntualmente. Su expresión era de cautela y curiosidad. «Señor Vargas», comenzó Elena después de las presentaciones iniciales, «lo que estoy a punto de decirle va a sonar increíble, pero le aseguro que es la verdad». A medida que Elena revelaba la historia de Rogelio, el rostro de Daniel pasó de la incredulidad al shock y luego a una furia apenas contenida. «Siempre sospeché que había algo extraño en Clara», dijo Daniel cuando Elena terminó. «Pero esto es monstruoso». «¿Nos va a ayudar?», preguntó Elena, estudiando cuidadosamente la reacción del abogado. Daniel asintió con determinación. «Rogelio no es solo mi cliente, es mi amigo. Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarlo, pero debemos ser extremadamente cuidadosos. Clara tiene recursos y conexiones. Si sospecha de algo». Elena dio a Daniel instrucciones sobre cómo contactarlos de forma segura y marcar otro encuentro, esta vez con Rogelio presente. De vuelta en la casa de campo, Elena compartió los detalles de su encuentro con Daniel. Rogelio sintió un peso levantarse de sus hombros. Tener a Daniel de su lado significaba que tenía una oportunidad real de luchar. «Necesitamos pruebas», dijo Daniel a través del teléfono en altavoz. «Registros médicos, transacciones financieras sospechosas, cualquier cosa que pueda vincular a Clara y Marcos con el intento de asesinato». Mientras discutían estrategias, Rogelio no pudo evitar sentir una mezcla de anticipación y temor. Estaban un paso más cerca de recuperar su vida, pero también sabía que el camino por delante estaría lleno de peligros. Esa noche, mientras todos dormían, Rogelio se quedó despierto, mirando por la ventana hacia el cielo estrellado. Pensó en Clara, en la vida que habían compartido, en los sueños que habían construido juntos. ¿Cómo habían llegado a eso? Un ruido repentino lo sacó de sus pensamientos. Pasos fuera de la casa. Rogelio se tensó. El miedo corría por sus venas. ¿Los habrían encontrado? Se acercó silenciosamente a la ventana, su corazón latiendo fuerte. Una figura se movía en las sombras, acercándose a la casa. El corazón de Rogelio latía fuerte mientras observaba a la figura moverse silenciosamente hacia la casa. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba algo que pudiera usar como arma. Encontró un pesado candelabro de metal y lo empuñó, preparándose para lo peor. Los pasos se acercaban. Rogelio contuvo la respiración. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe. «¡Rogelio!», exclamó una voz familiar. La luz se encendió, revelando a un hombre de mediana edad, con el cabello despeinado y una expresión de asombro en el rostro. «¡Carlos!». Rogelio bajó el candelabro, reconociendo a su antiguo chofer y asistente personal. Elena y Samuel, alertados por el ruido, entraron corriendo en la habitación, listos para enfrentar cualquier amenaza. «¿Quién es usted?», exigió Samuel, poniéndose protectoramente delante de Rogelio.
Es Carlos, mi exempleado, explicó Rogelio, todavía sorprendido. ¿Pero cómo, Carlos? Recuperándose del shock de ver a su antiguo jefe vivo, comenzó a explicar: Señor Solís, no va a creer lo que pasó. Después de su supuesta muerte, Clara me despidió. Dijo que ya no necesitaba mis servicios, pero ella olvidó que yo tenía acceso a algunas de sus cuentas de correo electrónico. Todos se sentaron mientras Carlos relataba su historia. Después de ser despedido, él había notado algunos correos electrónicos sospechosos entre Clara y Marcos. La curiosidad lo llevó a investigar más y lo que descubrió lo dejó horrorizado. Encontré conversaciones donde planeaban deshacerse de usted, dijo Carlos, la voz temblorosa. Al principio pensé que era algún tipo de broma macabra, pero luego recordé algunas cosas extrañas que había notado en los últimos meses. Rogelio escuchaba atentamente, su mente procesando esta nueva información. ¿Qué tipo de cosas? ¿Reuniones secretas entre Clara y Marcos? ¿Conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba en la habitación? Carlos hizo una pausa como si dudara en continuar. ¿Y qué? Presionó Elena, su instinto de psicóloga, detectando que había algo más. Carlos respiró hondo antes de continuar. Y las visitas frecuentes de Clara a una clínica particular. Ella siempre insistía en ir sola, lo que me pareció extraño, considerando que normalmente yo la acompañaba a todas partes. Esa revelación cayó como una bomba. Rogelio recordó las palabras de Clara sobre estudiar medicina. Ella estaba perfeccionando el método para envenenarlo en esa clínica. Carlos, dijo Rogelio inclinándose hacia adelante, ¿tiene pruebas de todo eso? El ex-chofer asintió. Tengo copias de los correos electrónicos y registros de las visitas a la clínica. También tengo algo más. Sacó un pequeño dispositivo USB de su bolsillo. Instalé cámaras ocultas en la mansión antes de irme. Tenía la esperanza de capturar algo que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Elena rápidamente conectó el USB en su laptop. Lo que vieron los dejó sin aliento. Había grabaciones de Clara y Marcos discutiendo abiertamente cómo se habían deshecho de Rogelio, sobre los planes para la empresa y sobre cómo disfrutarían de la fortuna que ahora estaba en sus manos. Esto es exactamente lo que necesitábamos, murmuró Rogelio, una mezcla de dolor y determinación en su voz. Samuel, que había estado en silencio, habló. ¿Pero cómo nos encontraste, Carlos? El ex-chofer sonrió débilmente. Bueno, esa es otra historia. Después de descubrir todo esto, estaba desesperado por encontrar a alguien que pudiera ayudar. Entonces recordé que el señor Solís tenía un abogado de confianza, Daniel Vargas. Me puse en contacto con él y le conté mis sospechas. Él me dijo que guardara silencio y esperara instrucciones. Hace unas horas recibí un mensaje con esta dirección. Todos miraron a Elena, quien asintió confirmando. Daniel me contactó justo antes de que llegara Carlos. Dijo que había alguien de confianza que tenía información crucial. Rogelio se levantó y caminó hasta la ventana. Su mente era un torbellino de emociones y pensamientos. Por un lado, la traición de Clara y Marcos se volvía aún más dolorosa con cada nueva revelación. Por otro, ahora tenían pruebas concretas y un nuevo aliado en quien confiar. Carlos, dijo finalmente, volviéndose hacia su ex empleado, no puedo agradecerte lo suficiente por lo que hiciste. Arriesgaste mucho por mí. Carlos negó con la cabeza. Señor Solís, usted siempre fue justo y amable conmigo. No podía quedarme de brazos cruzados sabiendo lo que le habían hecho. Elena, siempre práctica, intervino.
Esto cambia nuestros planes. Con estas pruebas podemos actuar más rápidamente, pero también significa que estamos en mayor peligro. Si Clara y Marcos sospechan que sabemos algo, necesitamos un plan de acción inmediato, acordó Rogelio. Daniel debe ser informado inmediatamente. Carlos, ¿está dispuesto a testificar sobre lo que descubrió? Carlos asintió sin dudar. Haré lo que sea necesario para que se haga justicia. Mientras el grupo comenzaba a elaborar su estrategia, Rogelio no pudo evitar sentir una chispa de esperanza. Por primera vez desde que despertó en aquel ataúd, sentía que tenía una oportunidad real de recuperar su vida y hacer que los responsables pagaran por sus crímenes. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba y los planes se entrelazaban, una pregunta persistía en la mente de Rogelio. ¿Qué otros secretos y traiciones aguardaban en las sombras de su pasado y estaría preparado para enfrentarlos todos? Afuera, el viento susurraba entre los árboles, como si la propia naturaleza contuviera la respiración, anticipando la tormenta que estaba a punto de desatarse en la vida de Rogelio Solís y todos a su alrededor. El amanecer encontró a Rogelio y su equipo improvisado trabajando incansablemente. La llegada de Carlos y las valiosas informaciones que trajo habían dado un nuevo impulso a sus esfuerzos. Daniel, el abogado, se unió a ellos a primera hora de la mañana, trayendo consigo un maletín lleno de documentos legales y una determinación feroz en sus ojos. «Bien», dijo Daniel, esparciendo varios papeles sobre la mesa de la cocina. «Con las pruebas que Carlos nos ha proporcionado, tenemos un caso sólido, pero debemos actuar con cautela. Clara y Marcos son poderosos y no dudarán en usar todos sus recursos para silenciarnos». Elena, que había pasado la noche revisando los videos de las cámaras ocultas, levantó los ojos de su laptop. «Encontré algo interesante. En uno de los videos, Clara menciona a alguien llamado el Doctor. Parece ser la persona que les proporcionó el veneno». Rogelio frunció el ceño. «¿El Doctor? No recuerdo a nadie con ese apodo en nuestro círculo. Podría ser alguien de esa clínica particular que Carlos mencionó», sugirió Samuel, que hasta ahora había permanecido en silencio, observando todo con ojos cautelosos. Carlos asintió. «Tiene sentido. Clara siempre insistía en ir sola a esas consultas. Quizás el doctor sea quien la ayudó a planear todo esto desde el punto de vista médico». Daniel tomó notas rápidamente. «Necesitamos identificar a este doctor. Él podría ser un testigo clave o incluso un cómplice. Carlos, ¿cree que podría averiguar más sobre esa clínica?» «Puedo intentarlo», respondió Carlos. «Todavía tengo algunos contactos en la ciudad que podrían ayudar sin levantar sospechas». Mientras discutían los detalles del plan, Rogelio se apartó por un momento, acercándose a la ventana. El peso de todo lo que estaba sucediendo caía sobre sus hombros. No solo tenía que lidiar con la traición de su esposa y mejor amigo, sino que ahora se encontraba en medio de una complicada red de engaños que parecía crecer con cada nueva revelación. Elena, notando su alejamiento, se acercó a él. «¿Cómo se siente, Rogelio?», preguntó suavemente su instinto de psicóloga, detectando la tormenta emocional que se agitaba bajo la superficie. Rogelio suspiró profundamente. «Es abrumador. Hace unos días mi vida era perfecta, o eso creía. Ahora no sé en quién confiar o en qué creer». Elena puso una mano reconfortante en su hombro. «Es normal sentirse así después de todo lo que ha pasado», le dijo. «Pero recuerde, no está solo en esto. Todos aquí estamos comprometidos a ayudarlo». Rogelio la miró, agradecido por su apoyo. Había algo en Elena,
una fuerza tranquila y una compasión genuina que lo reconfortaba en medio del caos. Volviendo a la mesa, Rogelio se unió a la discusión sobre los próximos pasos. Daniel había trazado un plan audaz. Necesitamos pruebas irrefutables de la implicación de Clara y Marcos en el intento de asesinato, explicó el abogado. Los correos electrónicos y los videos son un buen comienzo, pero necesitamos más. Propongo que organicemos un encuentro controlado, donde podamos grabarlos confesando sus crímenes. ¿Pero cómo?, preguntó Samuel escéptico. No es como si pudiéramos simplemente invitarlos a tomar té y esperar que confiesen. Daniel sonrió astutamente. No, pero podemos crear una situación que los obligue a revelar la verdad. Carlos cree que podría contactar a Clara, haciéndole creer que ha descubierto algo sobre la muerte de Rogelio y que quiere chantajearla. Carlos palideció ligeramente, pero asintió. Puedo hacerlo, pero será peligroso, muy peligroso. De acuerdo, asintió Daniel. Por eso necesitamos planificar cada detalle meticulosamente. Elena, su experiencia en psicología será crucial para anticipar sus... ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. Reacciones y guiar la conversación hacia donde queremos. Mientras el grupo discutía los pormenores del plan, Rogelio no pudo evitar sentir una mezcla de anticipación y temor. Estaban a punto de enfrentar directamente a Clara y Marcos, y las consecuencias podrían ser devastadoras si algo salía mal. A medida que el día avanzaba, cada miembro del equipo se sumergió en su tarea asignada. Carlos, con la ayuda de Samuel, comenzó a investigar la misteriosa clínica y al doctor. Elena y Daniel trabajaban en el guión para la confrontación, anticipando cada posible reacción y preparando respuestas. Rogelio, por su parte, se vio revisando viejas fotografías y documentos, buscando pistas que pudieran haber pasado desapercibidas. Mientras observaba una imagen de su boda con Clara, un detalle llamó su atención. Al fondo, casi oculto entre la multitud de invitados, vio un rostro familiar que no pudo identificar de inmediato. «¡Elena!», llamó, su voz tensa. La psicóloga se acercó curiosa. Rogelio le mostró la fotografía, señalando al hombre misterioso. ¿No cree que le resulta familiar? Elena entrecerró los ojos, estudiando la imagen. De repente, su rostro palideció. «No puede ser, Rogelio, ese hombre. Creo que ya lo he visto antes, en el orfanato Esperanza donde trabajo. Él viene a veces, supuestamente, para hacer exámenes médicos a los niños. Siempre me pareció un poco inquietante». La revelación cayó como una bomba. Podría ser este hombre, el doctor. ¿Y si lo era? ¿Qué conexión tendría con el orfanato? ¿Sería posible que la conspiración fuera aún mayor de lo que habían imaginado? Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando la casa de campo en tonos dorados, el equipo de Rogelio se preparaba para la fase más peligrosa de su plan. La confrontación estaba a punto de comenzar y, con ella, la posibilidad de desvelar un misterio que parecía crecer con cada nueva revelación. Rogelio miró a sus aliados, personas que hasta hacía poco eran extraños y que ahora arriesgaban todo para ayudarlo. Se preguntó, no por primera vez, cómo habría sido su vida si hubiera conocido antes a personas como Elena, Samuel y Carlos, en lugar de confiar ciegamente en Clara y Marcos. Mientras se preparaban para la noche que podría cambiarlo todo, Rogelio hizo una promesa silenciosa.
Sin importar el resultado, usaría esta segunda oportunidad en la vida para hacer las cosas de manera diferente, para valorar la lealtad verdadera por encima de las apariencias y para nunca más dar por sentadas las intenciones de quienes lo rodeaban. Con una última mirada a la fotografía de su boda, Rogelio se unió a los demás. La hora de la verdad había llegado. La noche había caído sobre la ciudad cuando Carlos, con el corazón latiéndole fuertemente en el pecho, marcó el número de Clara. El plan estaba en marcha y cada miembro del equipo ocupaba su posición. Rogelio, Elena y Daniel se encontraban en una habitación contigua, escuchando atentamente a través de un sistema de audio instalado por Samuel. «¡Clara!», dijo Carlos, su voz temblorosa pero firme. «Necesito hablar contigo. Es sobre Rogelio». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea antes de que la voz de Clara, fría y controlada, respondiera. «Carlos, creí haberte dicho que tus servicios ya no eran necesarios». «Lo sé, pero esto es diferente», insistió Carlos, siguiendo el guión preparado. «Descubrí algo que podría causar muchos problemas si cayera en manos equivocadas». La tensión era palpable incluso a través del teléfono. «¿De qué estás hablando?», preguntó Clara, un toque de inquietud en su voz. «Prefiero no discutir esto por teléfono», respondió Carlos. «Podemos encontrarnos en el viejo almacén cerca del puerto en 1 hora». Después de un breve silencio, Clara accedió. «Estaré allí, Carlos, pero más te vale que esto sea importante». En la habitación contigua, Rogelio cerró los ojos, tratando de controlar las emociones que lo inundaban al escuchar la voz de su esposa. Elena, notando su angustia, le dio un apretón reconfortante en el hombro. «Lo estás haciendo muy bien», susurró. «Recuerda, estamos aquí contigo». La hora siguiente transcurrió en un frenesí de preparativos finales. Samuel aseguró el perímetro del almacén instalando cámaras y micrófonos ocultos. Daniel revisó una vez más los aspectos legales de lo que estaban a punto de hacer, asegurándose de que todo fuera admisible en un tribunal. Finalmente llegó el momento. Carlos esperaba en el centro del almacén, iluminado por una única lámpara colgante. Rogelio, Elena y Daniel se escondieron en una oficina abandonada en el 2º piso, con una vista clara de la escena a través de un espejo unidireccional. El sonido de tacones resonó en el suelo de concreto. Clara entró, elegante como siempre, pero con una tensión visible en sus hombros. Detrás de ella, para sorpresa de todos, venía Marcos. «Espero que esto sea bueno, Carlos», dijo Clara, su voz gélida. «No me gusta que me chantajeen». Carlos, visiblemente nervioso pero decidido, comenzó. «Sé lo que le hicieron a Rogelio. Tengo pruebas». Marcos dio un paso adelante. Su rostro era una máscara de furia apenas contenida. «¿De qué demonios estás hablando?» «Los correos electrónicos, las visitas a la clínica, las conversaciones grabadas», enumeró Carlos. «Lo sé todo». Clara mantuvo la compostura, pero un destello de miedo cruzó sus ojos. «Carlos, estás cometiendo un grave error. No sabes de lo que estás hablando». «Oh, creo que sé». «Perfectamente», respondió Carlos ganando confianza. «Sé que envenenaron a Rogelio, sé que planearon su muerte durante meses, y sé lo del doctor». La mención de el doctor provocó una reacción visible en ambos. Marcos palideció mientras Clara apretaba los puños. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. «La verdad», respondió Carlos. «Quiero saber por qué hicieron esto. ¿Cómo pudieron traicionar a Rogelio de esa manera?» Por un momento, pareció que Clara iba a negarlo todo, pero entonces algo en ella se rompió.
¿Quieres saber por qué?, dijo. Porque Rogelio no era el santo que todos creían. Él también tenía sus secretos. En la oficina del segundo piso, Rogelio se inclinó hacia adelante, desconcertado. ¿De qué estaba hablando Clara? Rogelio estaba planeando deshacerse de nosotros, continuó Clara, su voz mezclando amargura y dolor. Descubrimos que iba a vender la empresa, despedir a todo el mundo, incluidos Marcos y yo. Marcos intervino. Encontramos documentos, planes para una fusión que nos dejaría en la calle. Después de todo lo que habíamos sacrificado por la empresa, Rogelio iba a traicionarnos. Rogelio sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Era cierto que él había considerado una fusión, pero nunca con la intención de perjudicar a nadie, mucho menos a Clara y Marcos. Entonces, decidimos actuar primero, concluyó Clara, su voz fría. De nuevo contactamos al doctor, un viejo conocido de la familia de Marcos. Él nos proporcionó el veneno, algo indetectable que simularía un ataque cardíaco. Carlos, siguiendo el plan, presionó para obtener más detalles. ¿Y el orfanato? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Clara rió amargamente. Ah, esa fue la brillante idea del doctor. Necesitábamos un lugar para probar el veneno, asegurarnos de que funcionaría correctamente. Los niños del orfanato, bueno, digamos que fueron nuestros sujetos de prueba involuntarios. En la oficina, Elena ahogó un grito de horror. ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. Rogelio sintió la bilis subir por su garganta. Niños inocentes, ¿hasta dónde había llegado esa locura? Tienen que entender, dijo Marcos, con voz suplicante. Hicimos esto para sobrevivir. Rogelio nos habría destruido. En ese momento, incapaz de contenerse más, Rogelio salió de su escondite. ¡Destruirlos!, gritó, su voz resonando en el almacén. Yo los amaba, confiaba en ustedes. Clara y Marcos quedaron paralizados. Sus rostros eran una mezcla de shock y horror al ver a Rogelio, vivo y furioso, bajando las escaleras. «Rogelio», susurró Clara retrocediendo. Esto es imposible». «¡Imposible!», rugió Rogelio. «¿Cómo era imposible que mi esposa y mi mejor amigo planearan mi muerte? ¿Cómo era imposible que usaran niños inocentes como conejillos de indias?» La escena se transformó en caos. Marcos intentó huir, pero Samuel lo interceptó en la puerta. Clara, viendo que estaba acorralada, sacó un arma de su bolso. «¡Atrás!», gritó, apuntando temblorosamente a Rogelio. «¡No! ¡Me te acerques!». Elena, que había bajado detrás de Rogelio, intentó calmar la situación. «Clara, baja el arma. Se acabó. Lo tenemos todo grabado. La policía está en camino». Los momentos siguientes parecieron desarrollarse en cámara lenta. Clara, con lágrimas en los ojos, miró a Rogelio por última vez antes de girar el arma hacia sí misma. Rogelio se lanzó hacia adelante gritando «¡No!», mientras Elena y Carlos corrían para desarmar a Clara. En medio de la lucha se escuchó un disparo. El eco resonó en el almacén, seguido de un silencio sepulcral. Mientras la policía irrumpía en el lugar, Rogelio se encontró sosteniendo a una Clara herida, pero viva. La bala le había rozado el hombro, una herida no fatal, pero dolorosa. Mirando a los ojos de la mujer que había amado por tantos años, Rogelio vio miedo, arrepentimiento y una profunda tristeza. «Lo siento», susurró Clara antes de que la policía la separara de él. Mientras Clara y Marcos eran esposados y llevados, Rogelio se quedó allí, en medio del caos, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Elena se acercó a él, ofreciéndole su apoyo silencioso. «Se acabó», dijo suavemente, pero Rogelio sabía que eso era solo el comienzo.
aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente el doctor? ¿Cuántos más estaban involucrados en esa conspiración? Y lo más importante, ¿cómo podría reconstruir su vida después de todo esto? Mientras las sirenas sonaban a la distancia y los flashes de las cámaras de la policía iluminaban intermitentemente el almacén, Rogelio percibió que su lucha por la verdad y la justicia apenas comenzaba, pero esta vez no estaría solo. Los días siguientes a la confrontación en el almacén fueron un torbellino de actividad. Rogelio, oficialmente resucitado, se vio en el centro de un huracán mediático. La noticia de su regreso de entre los muertos, combinada con el escándalo de la conspiración para asesinarlo, había capturado la atención nacional. Sentado en la sala de estar de la casa de Elena, que se había convertido en su refugio temporal, Rogelio observaba las noticias con una mezcla de fascinación y horror. El renombrado empresario Rogelio Solís, dado por muerto hace semanas, ha reaparecido en medio de acusaciones de intento de asesinato contra su esposa, Clara Solís, y su socio, Marcos Vidal, anunciaba la presentadora. Las autoridades también están investigando posibles conexiones con experimentos ilegales en un orfanato local. Elena apagó la televisión y se sentó junto a Rogelio. «¿Cómo se siente?», preguntó suavemente. Rogelio suspiró profundamente. «Honestamente, no lo sé. Es como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Todo lo que creía saber, todo era una mentira». «No todo», dijo Elena, poniendo una mano reconfortante sobre la suya. «Las buenas acciones que hizo, las vidas que mejoró a través de su empresa, eso fue real». Rogelio la miró agradecido. En los últimos días, Elena se había convertido en su ancla, manteniéndolo a flote en 1900, medio del caos. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió el momento. Daniel entró cargando una pila de documentos. «Tengo noticias», anunció el abogado sentándose frente a ellos. «La policía ha estado interrogando a Clara y Marcos. Están cooperando, esperando obtener un acuerdo más favorable». «¿Qué dijeron?», preguntó Rogelio, inclinándose hacia adelante. Daniel esparció algunos papeles sobre la mesa de centro. Ellos proporcionaron detalles sobre el doctor. Su verdadero nombre es Eduardo Castro. Era un médico respetado hace años, pero perdió su licencia debido a experimentos antiéticos. ¿Experimentos? Elena frunció el ceño. ¿Qué tipo de experimentos? Aparentemente, continuó Daniel, Castro estaba obsesionado con la idea de crear el veneno perfecto, algo indetectable que pudiera simular causas naturales de muerte. Cuando la comunidad médica lo rechazó, él se volvió hacia métodos menos convencionales. Rogelio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los niños del orfanato. Daniel asintió sombríamente. Castro utilizaba su conexión con la familia de Marcos para acceder al orfanato, supuestamente para realizar exámenes médicos de rutina. En realidad, estaba probando diferentes compuestos en los niños, observando los efectos. Elena se llevó una mano a la boca, horrorizada. «Dios mío, ¿cuántos niños?» «Afortunadamente», interrumpió Daniel, «parece que no hubo muertes directamente atribuibles a sus experimentos, pero varios niños experimentaron enfermedades misteriosas que ahora están siendo investigadas». Rogelio se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana. La culpa lo consumía. Aunque no era directamente responsable, sentía que su ceguera ante las acciones de Clara y Marcos había permitido que eso sucediera. «Necesito hacer algo», dijo finalmente, volviéndose hacia Elena y Daniel.
Esos niños necesitan ayuda, compensación. Elena asintió. El orfanato definitivamente necesitará apoyo para lidiar con esto. Tanto los niños como el personal necesitarán terapia, atención médica. Yo me encargaré de todo, declaró Rogelio con firmeza. Usaré cada centavo de mi fortuna si es necesario. Daniel sonrió ligeramente. Hablando de su fortuna, tengo más noticias. Con Clara bajo custodia y la verdad saliendo a la luz, logramos congelar las cuentas y activos que ellos intentaron transferir. Su imperio empresarial está intacto, Rogelio. Mientras discutían los detalles legales y financieros, el teléfono de Elena sonó. Su rostro palideció mientras escuchaba. ¿Qué pasó?, preguntó Rogelio, alarmado por su expresión. Elena colgó, su voz temblorosa cuando habló. Era mi contacto en el orfanato. Castro estuvo allí hace unas horas. Cuando la policía llegó para arrestarlo, él había desaparecido y se llevó a uno de los niños con él. La noticia cayó como una bomba en la sala. Rogelio sintió que la rabia y la determinación crecían dentro de él. «Tenemos que encontrarlo», declaró. «No importa lo que cueste». Daniel ya estaba al teléfono, contactando a sus conexiones en la policía. Elena comenzó a reunir toda la información que tenía sobre Castro y el niño desaparecido. En medio de la actividad frenética, Rogelio se vio pensando en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Hace unas semanas, su mayor preocupación era cerrar el próximo gran negocio. Ahora estaba en una carrera contra el tiempo para salvar la vida de un niño inocente. Rogelio llamó a Elena suavemente, sacándolo de sus pensamientos. «Sé que esto es abrumador, pero no está solo. Todos estamos con usted en esto». Mirando a su alrededor a Elena, Daniel y pensando en Carlos y Samuel que habían arriesgado tanto por él, Rogelio sintió una oleada de gratitud y determinación. «Lo sé», respondió, sosteniendo la mano de Elena. «Y juntos vamos a hacer que Castro pague por sus crímenes y salvaremos a ese niño». Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando la ciudad en tonos dorados y carmesí, el equipo comenzó a trazar su plan. La cacería, la del doctor, había comenzado y con ella la promesa de justicia y redención. Rogelio miró por la ventana a la ciudad que una vez creyó conocer tan bien. En algún lugar allá afuera, un niño inocente necesitaba su ayuda, y esta vez él no fallaría a aquellos que dependían de él. La noche se acercaba, pero para Rogelio y su equipo era solo el inicio de una nueva batalla, una batalla por la verdad, por la justicia y por la redención. La madrugada encontró a Rogelio y su equipo en plena acción. La sala de estar de Elena se había transformado en un improvisado centro de operaciones con mapas, fotografías y documentos cubriendo cada superficie disponible. El aire estaba cargado de tensión y determinación. «Tenemos una pista», anunció Carlos, entrando apresuradamente en la sala. «Uno de mis contactos en el puerto de Ciudad del Sol vio a un hombre que corresponde a la descripción de Castro embarcando en un yate particular hace unas horas. Él estaba acompañado de un niño». Rogelio se levantó de un salto. ¿A dónde iban? «Según mi fuente, el yate tomó rumbo al sur», respondió Carlos, «pero perdieron el rastro después de unas pocas millas». Daniel, que había estado al teléfono con sus contactos en la policía, colgó con frustración. «Las autoridades están movilizando unidades marítimas, pero el proceso es lento.
Temen que cuando logren organizar una búsqueda efectiva, Castro ya esté fuera de su jurisdicción. Elena, que había estado revisando los archivos del orfanato, «Esperanza», intervino. «El niño que se llevó se llama Mateo, tiene solo 8 años y, ¡oh Dios!», su voz flaqueó mientras leía el expediente. Mateo fue uno de los principales sujetos de prueba de Castro. Su salud ha sido frágil desde entonces. La noticia cayó como un peso sobre todos los presentes. Rogelio sintió que la rabia y la culpa se mezclaban en su interior, formando una determinación férrea. «No podemos esperar por la policía», declaró. «Tenemos que actuar ahora». Samuel, que había estado en silencio hasta ese momento, habló. «Conozco a alguien que podría ayudarnos, un viejo amigo que tiene una embarcación rápida. Podríamos alcanzar a Castro antes de que llegue a aguas internacionales». Rogelio asintió. «Hazlo, Samuel. Daniel, necesito que uses tus contactos para conseguir apoyo para nosotros, tan pronto como localicemos a Castro. Elena, Carlos, necesito que se queden aquí y coordinen la información. Serán nuestros ojos y oídos». Mientras el equipo se movilizaba, Elena tiró de Minosintusin. Rogelio del brazo, llevándolo a un rincón. «Rogelio, sé que sientes que tienes que hacer esto personalmente, pero es peligroso. Castro es un hombre desesperado y no sabemos de lo que es capaz». Rogelio tomó las manos de Elena entre las suyas, mirándola a los ojos. «Lo sé, pero tengo que hacerlo, no solo por Mateo, sino por todos los niños que sufrieron por mi ceguera. Es mi responsabilidad». Elena lo estudió por un momento antes de asentir. «Lo entiendo, pero prométeme que tendrás cuidado. Ya te perdimos una vez. No podría soportar perderte de nuevo». El momento de intimidad entre ellos fue interrumpido por Samuel, quien anunció que su amigo los esperaba en el puerto. En cuestión de minutos, Rogelio y Samuel estaban en camino, dejando atrás a un equipo preocupado pero determinado. La travesía en la embarcación fue tensa. El mar estaba agitado, como si reflejara la turbulencia en el corazón de Rogelio. Mientras surcaban las olas, Rogelio no pudo evitar reflexionar sobre los giros que había dado su vida. «¿Sabes?», le dijo a Samuel, elevando la voz sobre el rugido del motor. «Hace unas semanas mi mayor preocupación era cerrar un negocio multimillonario. Creía que eso era lo que le daba sentido a mi vida. Ahora me doy cuenta de lo vacío que estaba todo». Samuel asintió comprensivamente. «A veces, la vida nos da sacudidas para mostrarnos lo que realmente importa». «Tienes razón», respondió Rogelio. «Y prometo que si salimos de esta, dedicaré mi vida a hacer una diferencia real. Basta de negocios sin alma, basta de perseguir dinero por el dinero». Antes de que Samuel pudiera responder, la radio de la embarcación cobró vida. Era Elena. «Tenemos nueva información». Su voz sonaba urgente a través de la estática. «La policía ha identificado el yate de Castro. Es el Venganza, un barco de lujo registrado bajo una de las empresas fachada de Marcos. Nos están enviando las coordenadas de la última ubicación conocida». Con esa nueva información, Rogelio y Samuel ajustaron su curso. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte cuando finalmente avistaron una embarcación a la distancia. «Ahí está», murmuró Rogelio, sintiendo su corazón acelerarse. A medida que se acercaban, pudieron distinguir la figura de un hombre en la cubierta. Castro los había visto. «¡Paren, o el niño muere!», gritó Castro, apareciendo con Mateo, sosteniendo un arma contra la cabeza del aterrorizado niño. Rogelio sintió que el mundo se detenía. Todo se reducía a este momento. Miró a Mateo.
Vio el miedo en sus ojos y supo que haría cualquier cosa para salvarlo. «¡Castro!», gritó Rogelio, alzando las manos en señal de paz. «Soy Rogelio Solís. Sé que me querías muerto. Bueno, aquí estoy. Déjame subir a tu barco. Hablemos. Deja ir al niño y me tendrás a mí». Castro pareció considerar la oferta, su mirada saltando entre Rogelio y el horizonte, donde ya se podían ver las luces de los barcos de la policía acercándose. «Está bien», respondió finalmente Castro. «Sube, solo, en tú». Mientras Rogelio se preparaba para subir a bordo del yate de Castro, intercambió una mirada con Samuel. Ambos sabían que lo que estaba a punto de suceder podría cambiarlo todo. Con el corazón latiéndole fuerte, Rogelio dio un paso hacia lo desconocido, dispuesto a arriesgarlo todo para salvar a un niño inocente y quizás redimirse en el proceso. El sol se alzaba completamente en el horizonte, bañando la escena en una luz dorada. Era un nuevo día y para Rogelio posiblemente el más importante de su vida. El sol brillaba intensamente sobre las aguas agitadas mientras Rogelio subía a bordo del yate Venganza. Sus ojos se ajustaron rápidamente a la penumbra de la cabina, donde Castro lo esperaba, aún sosteniendo a Mateo como escudo. «Bienvenido a bordo, señor Solís», dijo Castro con una sonrisa torcida. «Debo admitir que su resurrección fue inesperada». Rogelio mantuvo la calma, sus ojos fijos en Mateo. El niño temblaba, pero en sus ojos había un destello de esperanza al ver a Pinón de Cinta, su potencial salvador. «¡Castro!», comenzó Rogelio manteniendo su voz firme. «Esto ha ido demasiado lejos. Suelta al niño. Soy yo a quien quieres». Castro rió amargamente. «No a usted, Solís. Usted era solo un medio para un fin, un bolsillo profundo para financiar mi investigación. Clara y Marcos fueron los verdaderos arquitectos de su caída». La revelación golpeó a Rogelio como un puñetazo en el estómago. A pesar de todo lo que había descubierto, una parte de él aún se aferraba a la esperanza de que Clara hubiera sido manipulada de alguna forma. Pero esto confirmaba sus peores temores. «¿Por qué?», preguntó Rogelio, luchando por mantener la compostura. «¿Qué podría ser tan importante como para justificar todo esto?». Los ojos de Castro brillaron con un fervor casi maníaco. «¿Justificar? Estoy a punto de un descubrimiento que cambiará el mundo. Un compuesto que puede simular cualquier causa de muerte natural. ¿Se imagina el poder que eso conlleva?». Rogelio dio un paso, un cauteloso hacia adelante, pero a costa de vidas inocentes. «Niños, Castro, usted ha experimentado con niños». Por un momento, algo parecido al remordimiento cruzó el rostro de Castro. «Sacrificios necesarios para el progreso. Esos niños nadie los echaría de menos, huérfanos, olvidados por la sociedad». «Está equivocado», interrumpió Rogelio, su voz cargada de emoción. «Cada vida es valiosa. Cada niño merece una oportunidad». Mientras hablaba, Rogelio notó que Mateo había comenzado a moverse sutilmente, alejándose poco a poco de Castro. El médico, absorto en su discurso, no parecía percibirlo. «No me venga con sermones sobre moralidad», escupió Castro. «Usted, que construyó un imperio sobre la explotación y la codicia, ¿cree que no sé cómo acumuló su fortuna? Clara me lo contó todo». Las palabras de Castro golpearon a Rogelio con fuerza. Era cierto que en su ascenso al éxito, él había tomado decisiones cuestionables, había pisoteado a competidores y priorizado las ganancias sobre el bienestar de sus empleados en más de una ocasión. La culpa que había reprimido por años emergió con toda su fuerza. «Tiene razón», admitió Rogelio, sorprendiendo a Castro. «Cometí errores.
Lastimé a personas en mi búsqueda del éxito, pero estoy aquí ahora tratando de hacer lo correcto. No es demasiado tarde para usted también, Castro. El médico pareció vacilar por un momento. Su agarre sobre Mateo se aflojó ligeramente. Fue todo lo que el niño necesitó. Con una rapidez sorprendente, Mateo se zafó del agarre de Castro y corrió hacia Rogelio. ¡No!, rugió Castro alzando su arma. Todo sucedió en cuestión de segundos. Rogelio se lanzó hacia adelante, cubriendo a Mateo con su cuerpo. Se escuchó un disparo y Rogelio sintió un dolor agudo en su hombro, pero no se detuvo. Con Mateo protegido en sus brazos, embistió contra Castro, derribándolo. El arma cayó al suelo, deslizándose por la cubierta. Castro y Rogelio lucharon, rodando por el piso del yate. A pesar del dolor en su hombro, Rogelio encontró una fuerza que no sabía que poseía. Quizás era la adrenalina, o quizás era la determinación de proteger a Mateo a toda costa. ¡Basta!, gritó Rogelio, logrando inmovilizar a Castro. ¡Se acabó! La policía está llegando. No hay salida. Castro, jadeando, miró a Rogelio con una mezcla de odio y respeto. Deberías haberte quedado muerto, Solís. En ese momento se escucharon sirenas acercándose. Los barcos de la policía habían llegado. Rogelio mantuvo a Castro inmovilizado hasta que los policías subieron a bordo y lo esposaron. Mientras los paramédicos atendían su herida, Rogelio buscó a Mateo con la mirada. El niño estaba sentado en un rincón, envuelto en una manta, siendo reconfortado por una oficial de policía. Mateo, llamó suavemente Rogelio. El niño lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de gratitud. Todo va a estar bien ahora, te lo prometo. Elena y Samuel llegaron poco después en otro barco. Sus rostros eran una mezcla de alivio y preocupación al ver la herida de Rogelio. ¡Rogelio!, exclamó Elena corriendo hacia él. ¿Estás bien cuando escuchamos el disparo? Rogelio la abrazó con su brazo bueno, sintiendo una oleada de emoción atravesarlo. Estoy bien, Mateo está a salvo, es todo lo que importa. Mientras los policías se llevaban a Castro y los paramédicos preparaban a Rogelio para transferirlo al hospital, Elena se quedó a su lado, sosteniendo su mano. Lo lograste, dijo ella suavemente. Salvaste a Mateo y detuviste a Castro. Rogelio miró hacia el horizonte, donde el sol brillaba sobre el mar en calma. Sí, pero esto es solo el comienzo. Tengo mucho que arreglar, mucho bien que hacer para compensar mis errores pasados. Elena apretó su mano. Y no estarás solo en ese camino. Mientras el barco los llevaba de regreso a la costa, Rogelio sintió que un capítulo de su vida se cerraba y otro, lleno de posibilidades y redención, se abría ante él. Con Mateo a salvo, Castro capturado y Elena a su lado, Rogelio sabía que enfrentaría lo que viniera con una nueva perspectiva y un corazón renovado. El horizonte se extendía ante ellos, brillante y lleno de promesas, mientras el venganza quedaba atrás, un símbolo del pasado que Rogelio estaba determinado a dejar atrás. 6 meses habían pasado desde aquel dramático rescate en alta mar. La ciudad de Aurora se preparaba para recibir la primavera y con ella un aire de renovación y esperanza parecía impregnar las calles. Rogelio Solís, vestido con un traje sencillo. ¿Disfrutaste el video? Suscríbete, dale me gusta y no olvides activar la campanita. Pero elegante, se encontraba de pie ante los portones del recién renovado orfanato Amanecer. A su lado, Elena sonreía, sus ojos brillando con orgullo y afecto. ¿Listo?, preguntó ella suavemente tomando su mano. Rogelio asintió, apretando su mano en respuesta.
más que nunca. Los portones se abrieron, revelando un patio lleno de niños sonrientes, personal del orfanato y periodistas. Pancartas coloridas colgaban de las paredes, celebrando la gran reapertura del orfanato. Mientras Rogelio caminaba hacia el podio, sus ojos se posaron en rostros familiares entre la multitud. Carlos, ahora director de seguridad del orfanato, le hizo un gesto respetuoso. Samuel, que había encontrado un nuevo propósito como jardinero y mentor de los niños, sonrió ampliamente. Y Daniel, siempre el profesional, estaba de pie junto a un grupo de funcionarios de la ciudad, listo para lidiar con cualquier asunto legal que pudiera surgir. Pero fue un rostro en particular lo que hizo que el corazón de Rogelio se llenara de emoción. Mateo, ahora recuperado y desbordante de vida, estaba en primera fila, sus ojos llenos de admiración y gratitud. Rogelio se aclaró la garganta y comenzó su discurso. No hace mucho tiempo me encontraba en un lugar oscuro, tanto literal como figurativamente. Creía que el éxito se medía en números en una cuenta bancaria y en el poder que se podía ejercer sobre los demás. Estaba equivocado. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la multitud. Mi vida cambió cuando me di cuenta de que el verdadero éxito está en el impacto positivo que podemos tener en las vidas de los demás. Este orfanato Amanecer no es solo un edificio, es una promesa a cada niño aquí presente de que son valorados, amados y que tienen un futuro brillante por delante. Rogelio continuó detallando los cambios y mejoras realizadas en el orfanato. Instalaciones médicas de última generación, programas educativos personalizados, terapias psicológicas y actividades extracurriculares, diseñadas para nutrir los talentos únicos de cada niño. Pero esto es solo el comienzo, declaró Rogelio con pasión. A partir de hoy, la Fundación Solís se compromete a replicar este modelo en orfanatos de todo el país. Ningún niño debe sentirse olvidado o sin valor. Los aplausos resonaron en el patio. Elena, con lágrimas en los ojos, se unió a Rogelio en el podio. Juntos cortaron la cinta que oficialmente inauguraba el nuevo orfanato, mientras los niños corrían a explorar sus nuevas instalaciones. Rogelio se vio rodeado por su equipo. ¿Lo lograste, jefe?, dijo Carlos con una sonrisa. No, corrigió Rogelio, lo logramos, todos nosotros. Daniel se acercó con una carpeta en la mano. Tengo noticias sobre Clara y Marcos, dijo en voz baja. Rogelio asintió, preparándose para lo que fuera a escuchar. El juicio ha concluido. Ambos fueron condenados. Clara demostró arrepentimiento y proporcionó información valiosa sobre otras operaciones de Castro. Su sentencia fue reducida a 15 años. Marcos, por otro lado, recibirá 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Rogelio procesó la información en silencio. Una parte de él aún sentía dolor por la traición, pero otra parte se sentía en paz, sabiendo que la justicia había sido hecha. ¿Y Castro?, preguntó. Prisión perpetua, respondió Daniel. Sus crímenes contra los niños garantizaron que nunca más verá la luz del día como un hombre libre. Rogelio asintió, sintiendo que un capítulo de su vida finalmente se cerraba. En ese momento Mateo se acercó tímidamente al grupo. Rogelio se agachó para ponerse a su nivel. Gracias, señor Solís, dijo el niño con voz suave, por salvarnos, por darnos un hogar. Rogelio sintió su corazón derretirse. Abrazó a Mateo sintiendo que todas las luchas, todos los peligros que había enfrentado valían la pena por ese momento. No, Mateo, respondió Rogelio con voz emocionada. Gracias a ti. Tú y los otros niños me salvaron a mí. Me dieron un propósito, una razón para ser mejor.
Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el patio en tonos dorados, Rogelio se vio rodeado por su nueva familia. Elena a su lado, su mano firmemente entrelazada con la suya. Carlos, Samuel y Daniel, amigos leales que lo habían acompañado en los momentos más sombríos, y los niños, decenas de rostros brillantes, llenos de esperanza y posibilidades. Rogelio miró al cielo, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Su viaje había sido largo y lleno de giros inesperados, pero aquí, en ese momento, supo que finalmente había encontrado su verdadero lugar en el mundo. ¿En qué está pensando?, preguntó Elena suavemente. Rogelio sonrió, mirándola con amor. En el futuro, en todas las vidas que podemos cambiar, en el amor que encontramos en medio de la adversidad. Elena se inclinó, besándolo suavemente. Y este es solo el comienzo. Mientras la noche caía sobre el orfanato Amanecer, Rogelio Solís, otrora un magnate obsesionado por el poder y el dinero, ahora un hombre transformado por el amor y la compasión, supo que su verdadera historia apenas comenzaba. Una historia de redención, de segundas oportunidades y del poder transformador del amor incondicional. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades de hacer el bien, pero esta vez Rogelio los enfrentaría no como un hombre solitario en la cima, sino rodeado por una familia elegida, con un corazón abierto y un propósito claro. Y así, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Rogelio Solís cerró un capítulo de su vida y abrió otro, listo para el nuevo amanecer que lo aguardaba.